Mañana vamos a habilitar pabellones municipales para dar acogimiento a personas sin techo que en este momento puedan estar en la ciudad y que no estén utilizando los albergues. Vamos a hacer, en primer lugar, habilitar pabellones municipales. Seguramente con 2 pabellones municipales ya es suficiente, pero adicionalmente les vamos a ofertar habitación costeada por el ayuntamiento en alguna pensión de la ciudad. No queremos ni debe suceder que haya gente deambulando por las calles porque no hayan querido ir a los lugares en los que pueden estar en este momento. Me refiero singularmente a los 3 albergues que hay en Vigo, y por tanto mañana a primera hora ya iniciaremos el procedimiento para habilitar 2 pabellones municipales y habitaciones para aquellas personas sin techo que en este momento no tengan alojamiento. No vamos a dejar a nadie en esta ciudad y en esta crisis sin tener un lugar para estar y para pasar este tiempo hasta que superemos las dificultades de esta crisis del coronavirus. Por tanto, pabellones municipales y habitaciones en pensiones a disposición de la gente sin techo en Vigo a cargo del ayuntamiento. Esta mañana reuní el comité de seguimiento de la crisis del coronavirus. Adoptamos toda una serie de decisiones que se añaden a las que ya adoptamos en los días anteriores, pero quiero volver a hacer la recomendación previa. Se trata de mantenernos cada uno en nuestras casas, de producir ningún contacto con otras personas fuera de nuestras casas, el acudir a los centros de trabajo cuando se tenga que hacer con todas las garantías y manteniendo distancias con el resto de los ciudadanos, no estar en las calles porque el decreto de alarma lo prohíbe, como no sea para acudir a los centros de trabajo o adquirir alimentación o a lugares de sanidad, etcétera. Y por tanto recordar siempre que de lo que se trata es permanecer en casa y permanecer en casa. Y esta es la recomendación que quiero volverle a hacer a toda la ciudad. Vamos a quedarnos en casa, que si tenemos que ir al trabajo o a algún centro de salud o a comprar a los supermercados alimentación, distancia siempre del resto de la gente y rápidamente, tan pronto podamos, a casa, y en casa permanecer allí. Se trata de que durante 15 días las calles de la ciudad estén vacías. Y para este fin seguimos tomando decisiones en el ayuntamiento. En primer lugar, adoptamos las normas para acudir al concello. Todas las dependencias del concello permanecerán cerradas durante las próximas 2 semanas. La lonja, a efectos de la afluencia de público, estará cerrada, excepto para aquellos temas que tengan que ver con bienestar social o para las oficinas de registro e información. E incluso en estos casos, bienestar social o registro e información, cuando sea imprescindible y previa cita telefónica, bien a través de los teléfonos de los departamentos o bien a través del 010. Quiero recordarle a toda la ciudad que la inmensa mayoría de los plazos están prorrogados durante 15 días. No cuentan estos 15 días y, por tanto, no tengamos la ansiedad de tener que acudir a las oficinas municipales porque se nos agoten los plazos. Solamente, por tanto, repito, las oficinas de registro e información y la oficina de bienestar social. E incluso en estos casos, en casos de urgencia o emergencia y cita previa. En segundo lugar, los trabajadores del concello quedarán en sus domicilios y realizarán trabajos domiciliarios siempre que tengan los medios telemáticos a su disposición. Y en los próximos días
abasteceremos de medios telemáticos a la totalidad de los trabajadores que permanezcan en sus domicilios. Acudirán a las dependencias municipales aquellos trabajadores que tengan que hacer funciones básicas que van a ser notificados uno a uno. Y por tanto, acudirán los que sean imprescindibles. Estaré yo, estarán concejales con departamentos de gobierno, pero los trabajadores serán exclusivamente aquellos que específicamente se designen por cada uno de los departamentos. La inmensa mayoría de los trabajadores del concello se quedarán en sus domicilios y realizarán trabajo telemático a distancia o quedarán allí a la espera de las instrucciones. No obstante, trabajarán el 100% de la policía municipal y trabajarán el 100% de los bomberos. En los dos casos se toman decisiones para tener el máximo de aislamiento con respecto a sus compañeras o compañeros de trabajo y, por tanto, para tener la mejor de las condiciones para realizar el trabajo y para evitar que pueda haber algún foco que irradie a muchos trabajadores, policías o bomberos, porque son absolutamente imprescindibles. Se tomaron las medidas necesarias y el 100% de la policía y de los bomberos estará operativa. En el albergue se cambian los horarios para que todo el mundo pueda acudir a los comedores, pero solamente la tercera parte del personal que acude en cada turno y, por tanto, cambiamos los horarios para hacer varios turnos y que todo el mundo que lo necesite pueda tener su comida en el albergue. Eso sucede también, se mantienen todos los que ahora estén utilizándolo y esto lo hicimos extensivo al resto de los albergues municipales y lo haremos extensivo al resto de los comedores sociales. Adicionalmente, toda la gente del concello que preste servicio a domicilio, y me refiero dependencia, me refiero xantar na casa, irán provistos de mascarillas y de guantes. Y adicionalmente, porque, mascarilla y guantes, porque como van a estar en domicilios, para evitar ningún tipo de contacto, la mascarilla y los guantes, y cuando estén allí guardarán exactamente igual que las personas a las que van a atender las precauciones necesarias. En relación con el voluntariado, están proliferando demandas de organizaciones que quieren organizar voluntariado. Queremos que se tiene que hacer todo a través de la oficina del voluntariado del ayuntamiento. Por eso nos estamos dirigiendo a las diferentes instituciones que quieren organizar voluntariado para que se hagan preferentemente a través del ayuntamiento. Primero, por razones de seguridad, porque van a ser voluntarias o voluntarios que van a entrar en domicilios privados y, por tanto, tenemos que tener el máximo de garantía de que es gente que puede entrar en estos sitios. Segundo, por razones de contagio, tienen que ir suficientemente bien formados e instruidos y dotados de material y de medios para hacer su trabajo sin forzar y sin hacer ningún tipo de contagio. En consecuencia, ya nos estamos dirigiendo desde la Oficina Municipal del Voluntariado a todas estas instituciones, ONGs, ya hablamos, por ejemplo, con Cruz Roja, para hacer toda la tramitación y todo el trabajo de voluntariado a través de la Oficina Municipal del Voluntariado. Bueno, tomamos algunas otras decisiones sobre espacios públicos. Acordé el cierre del Parque de Castrelos, el cierre y el acotamiento del Paseo de Samil, el cierre y el acotamiento de todas las playas de la ciudad y el cierre y el acotamiento del espacio dentro de las murallas del Castro. No se puede estar paseando, haciendo deporte, no, hay que permanecer en casa. Y por tanto, el cerrar todos estos espacios públicos es una medida para recordar que nos tenemos que quedar en casa, permanecer en casa y estar en nuestros domicilios, que aunque sea uno o dos no se puede estar paseando, porque puede ir paseando uno y otro y al final, como sucedió en algún momento, pues hay un número muy importante de gente, pongo por caso en el Paseo de Samil o pongo por caso corriendo en el Parque de Castrelos. Por tanto,
todos estos espacios públicos, y los vuelvo a repetir, quedan cerrados al público. Queda cerrado el Parque de Castrelos, queda cerrado el Paseo de Samil, quedan cerradas y acotadas todas las playas de la ciudad y queda cerrado el espacio interior de las murallas del Castro. El transporte público va a prestar los días laborables los mismos servicios que los domingos, porque conviene, y porque la propia demanda va a bajar, y conviene tomar medidas también en relación con el transporte público, en suma el Bitrasa, en términos coloquiales, reduciendo y haciendo el mismo servicio que los domingos. No obstante, se va a reforzar las horas punta de entrada y salida a los trabajos. Se publicarán, y ya se publica en la página web de Bitrasa y en la página web del Ayuntamiento, los horarios. Y se va a reforzar de forma muy importante las líneas que conectan con el hospital, la H1 y la H2. Adicionalmente, en los mercados municipales solo podrán acceder a su interior el número de personas que garantice que dentro del espacio del mercado municipal se guardan las distancias reglamentarias. Y en segundo lugar, si hay gente adicional. Una parte muy importante de nuestra actuación hoy está siendo la de la regulación de los mercados. Primero, los mercados municipales, aquellos que dependen del ayuntamiento y que están concesionados. Mantuvimos esta tarde una reunión para que ya adopten decisiones. Primero, dentro del mercado no puede haber más gente de aquel número que permita mantener entre los clientes la distancia reglamentaria. Por tanto, se tiene que mantener mucho control, mucha atención a cuánta gente hay dentro de cada mercado para que entre ellos puedan guardar la distancia reglamentaria. Si hay colas, se tiene que regular también la cola y tienen que guardar la distancia reglamentaria y tendrán que poner carteles señalando y aconsejando que hay que guardar distancia reglamentaria entre todas las personas que afluyen y que están en el mercado. Estamos llamando a todas las grandes superficies de Vigo, a todos los comercios de alimentación, a, por ejemplo, la Asociación de Panaderos, para darles también las instrucciones de comportamiento, porque todos estos locales permanecerán abiertos. Por tanto, tienen que mantener también, primero, el control de la gente que hay dentro de las superficies de los supermercados. Por tanto, tienen que mantener dentro también las medidas de seguridad, las distancias de seguridad. Segundo, tienen, en caso de haber colas, que encargarse de que las colas también la gente guarda la distancia de seguridad y deberán poner carteles diciendo que se mantengan las distancias y aconsejando el ser especialmente cuidadoso en no acercarse a ninguna otra persona. En consecuencia, vamos a mantener mucha atención. La Policía Municipal también estará en ocasiones cerca de estos locales para asegurarse de que se cumplen las condiciones. Y al final, pues lo que estamos haciendo es tomando medidas para ganarle la batalla al coronavirus. Se trata de ganarle la batalla a la pandemia. Y en Vigo somos gente seria, somos gente responsable, y en Vigo sabemos que si estamos juntos y hacemos las cosas bien como las tenemos que hacer, el nivel de contagio va a ser el menor posible. Y esto es en lo que tenemos que esforzarnos. No son rutinas que no tengan importancia, tienen y mucha. Simplemente el mantenerse alejado de otra persona, que no sabemos si puede estar contagiado o no, ya es una garantía. Y el mantener y atender todas las instrucciones que dan las autoridades sanitarias es la garantía de que minimizamos el riesgo de contagio. Y yo me voy a quedar en casa, y así lo digo, estaré en el despacho para trabajar y para dirigir desde allí en el tiempo que yo considere que tengo que estar en el despacho, estaré solo.
me conectaré con el entorno mío, que será una persona, pues también guardando las distancias de seguridad y utilizando mucho el teléfono. Y tan pronto acabe esta acción, me vengo para casa, me quedo en casa y desde aquí, pues como estoy haciendo ahora, esta grabación la estoy haciendo en el salón de mi casa. Tengo las notas que me enviaron de las reuniones que tuvimos esta mañana delante de mí, me las metieron por correo electrónico y por tanto las estoy leyendo. Y estoy en mi casa trabajando tranquilamente y de cuando en cuando pues charlando con Cristina y quedándonos en casa. Esto es lo que tenemos que hacer todos. No hay que ir a pasear a las calles, que además lo prohíbe el decreto del Gobierno de España, pero tenemos que quedarnos en casa y escuchar las radios, leer los periódicos, ver las televisiones, leer, escribir, hacer lo que queramos, pero en casa. Y en consecuencia pasará esto, volveremos cuando esto pase a ocupar las calles de Vigo y nos volveremos a saludar y volveremos a sonreírnos. Ahora, yo desde aquí le envío saludos a toda la ciudad, muchos saludos, mucho cariño y mi convicción de que nos vamos a comportar como lo que siempre fuimos. Una gran gente, una gran ciudad y dentro de poco pues podremos vernos en las calles y podremos vernos en otros sitios porque confiemos que esto se normalice lo antes posible.